Estamos en esta serie, altares. Y hoy quiero hablar de algo que desde que Stephanie me dijo, vamos a hacer una serie que se llame Altares, yo pensé rápidamente en estos versículos, en esta historia. Mira, cuando leemos el libro de los reyes, nos vamos a dar cuenta, el libro de los reyes del pueblo de Israel, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que en repetidas ocasiones algunos de los reyes hicieron buenas cosas, hicieron cosas que le agradaron a Dios. Pero también hubo unos cuantos que hacían lo que no le agradaba a Dios. Y luego venía otro y decía, bueno, este estuvo peor que aquel que acaba de morir. Y luego venía otro y ese todavía estuvo peor. Cuando tú lees el libro de los reyes, Primera de Reyes, te vas a encontrar con eso. Entonces muchos reyes iban por los dioses de otras naciones, pero me encuentro en Primera de Reyes con el Dios, con el rey, perdón, más pasivo que pudo haber tenido el pueblo de Israel, el rey Acab. Este rey hereda el trono porque su papá muere, y la Biblia dice que el papá hizo lo malo ante Dios, Dios no se agradó y murió. Pero luego, como él era el príncipe, él hereda el trono, y este era un rey bien pasivo, bien pasivo. Y algo que llama mi atención de este libro es que muchos de ellos los menciona así muy superficialmente, muchos de los reyes, pero en Acab hace una pausa. Usualmente lo que te menciona de los reyes este libro es cómo es que hereda el trono, lo que hace mal delante de Dios o lo que hace bien delante de Dios, y cómo mueren. Eso es usualmente lo que te dice este libro acerca de los reyes. Pero de este se detiene, hace una pausa para dar más detalles acerca de él. No te lo voy a leer todo, pero en el capítulo 16 empieza. Ahí es donde toma él este reinado. Y algo que hace que se detenga el escritor a dar más detalle acerca del reinado de este hombre, no es este hombre en sí, sino es el hombre de Dios que estaba en ese momento. Y el hombre de Dios es Elías. Me encanta porque hace una pausa para hablar de un profeta. O sea, los otros reyes es, sí, heredó, hizo esto malo y murió. Heredó, hizo esto malo y murió. Pero Acab dice, heredó, fue peor que todos los de antes de él, hizo esto malo delante de Dios. Y había un hombre llamado Elías. Había un hombre llamado Elías. Este escritor comienza a narrarnos acontecimientos del profeta Elías en este periodo, en el reinado de Acab. Nos dice que Elías profetizó una sequía. Ahorita vamos a hablar de la sequía. Nos narra que unos cuervos lo alimentan, y como la viuda de Sarepta, Stephanie predicó de esto hace unas semanas, como la viuda de Sarepta lo alimenta. ¿Se acuerdan? A la que ya nada más le quedaba un poco de harina y un poco de aceite. Nos cuenta esto durante el reinado de Acab. Y me gustaría hablar así bien rápido acerca de Acab. Hereda el trono porque su papá pierde la vida, pero este rey ya venía tan corrompido. Ya venía tan corrompido por las prácticas de su padre que cuando él toma el trono ya no quedaba mucho de Dios en la nación. Ya no quedaba mucho de Jehová en esta nación. ¿Y qué es lo que hace? Él empieza a hacer alianzas con otras naciones. Y no era cualquier naciones, eran naciones que por años habían sido enemigos de Israel. Y en estas alianzas que hacen, se casa con la hija del rey que era en ese momento uno de los peores enemigos, con la hija del rey de Sidón. Y esta mujer, hemos escuchado su nombre, esta mujer es Jezabel. Se casa con esta mujer, y lo que nunca antes en la historia de los reyes de Israel habíamos visto
empieza a suceder. La mujer o la reina o la esposa del rey empieza a tomar un rol en las decisiones políticas de la nación. O sea, ella le dice, no nada más voy a ser tu esposa, no quiero estar nada más a un lado. Esta mujer era una manipuladora. ¿Y qué es lo que hace? Le dice, también voy a ayudarte a tomar decisiones acerca del pueblo. Y lo primero que hace esta mujer es, está bien que haya culto a Jehová, pero también quiero que tengamos culto a Baal. No pasa nada si adoramos al tuyo y si adoramos al mío. Y pues ya que el pueblo vaya decidiendo a quién le gusta más adorar. Pero los cultos a Baal tenían que ver con muchas atrocidades sexuales, como no tienes una idea, con orgías, con prostitución, así con una enorme perversión sexual. Entonces le ofrecen esto al pueblo de Israel: hey, si tú adoras a Baal, vas a poder ser parte de estas fiestas donde, pues, ¿verdad? Lo que acabo de comentar. Y pues como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Obvio, la carne de un pueblo espiritualmente frío prefirió todo este tipo de prácticas, prefirió todo este tipo de desviaciones. Entonces Jezabel lo manejaba desde un punto de vista en el que Dios no se enojaba. O sea, Dios no se enoja, sino porque Dios permitió esta alianza. Dios no se enoja que pasen estas cosas. Comenzó a persuadir al pueblo, comenzó a manipular al pueblo, afirmando todo este tipo de cosas. Y el pueblo, no quiero decir ingenuo, más bien un pueblo frío. Un pueblo frío siempre se va a ir por todo tipo de desviaciones. Porque ellos conocían la ley, ellos conocían los mandamientos de Dios. Sin embargo, estando fríos espiritualmente, aunque tengan convicciones, quiero que sepas algo: si tu vida espiritual está siendo guiada hacia otro lado y tú espiritualmente estás frío, tú vas a ceder. Siempre vas a ceder, aunque tengas convicciones, aunque conozcas la palabra, aunque sepas qué es lo que Dios pide de ti. Si tu vida espiritual no está siendo alimentada, si tú no estás pasando tiempo en la presencia de Dios, siempre vas a ceder ante estas cosas. Por eso a mí cuando me dicen, ¿por qué sigo cayendo?, les contesto. Entonces esta mujer con el paso del tiempo, lo que comenzó como vamos a compartir el culto, Acera y Baal. Acera era la diosa de los deseos carnales, y Baal dice, vamos a compartir el culto entre estos dos y Jehová. Y lo que comenzó así, esta mujer comenzó a ordenar que mataran a los profetas de Jesús, a los profetas de Jehová, perdón. Y según ella iba a haber algún tipo de flexibilidad, que haya Jehová, que haya Baal, pero empezó a matar a los profetas de Jehová. Esto no hace sentido, y mató a cientos de ellos. Jezabel tenía una agenda, y esta agenda era que Israel por completo le diera la espalda a Dios. Esta era la agenda de Jezabel, y yo creo que hoy en día ese espíritu permanece dentro de las iglesias. Hay un espíritu de parte de Satanás que quiere que tú y yo le demos la espalda por completo a Dios. Eso es lo que esta mujer quería, que le diéramos, que le diera al pueblo por completo a Dios la espalda, que se alejaran de la ley, de lo que los profetas de Dios decían. Y lo estaba cumpliendo. Ella estaba cumpliendo lo que ella se había puesto. Y cierto día, mientras que está la sequía que profetiza Elías, Acab le dice a su siervo Abdías, le dice, vamos a hacer algo para que no mueran nuestras bestias, para que no mueran nuestros caballos de guerra. Mira, yo voy y recorro todo aquel lado de nuestra nación, y tú vas y recorres a todo aquel lado. Busca agua para que no se mueran. Sale Abdías. Les voy a tratar de hacer corta la historia porque hoy voy a durar unas 3 horas predicando.
Ya iban en el tercer año. Sale Abdías a buscar agua. Y en ese momento Dios le dice a Elías: quiero que vayas y te encuentres con Acab. Quiero que vayas a donde está el rey Acab y le digas lo que está haciendo mal. Elías se levanta, sale y en el camino se topa con Abdías, el siervo de Acab, y le dice: necesito que llames a tu amo. Abdías le da un gusto ver que Elías no está muerto, lo abraza, se le echa al lomo, lo abraza y le dice: qué bueno que estás vivo, profeta. ¿Qué necesita? Que le hables a tu amo. Y si me mata a mí. El caso es que va y lo busca. Y viene Acab, se topa con Elías y le dice a Acab: hey, mira, vamos a leerlo. Primera Reyes 18, 16 en adelante. Dice: Abdías fue a buscar y le informó de lo sucedido. Y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? Eso le pregunta a Acab a Elías. Le dice: no soy yo quien le está creando problemas a Israel. Quienes se los crean son tú y tu vieja. Esa es la versión Abraham habla hoy. Pero aquí la Biblia dice: tú y tu familia son los que le están haciendo problemas, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Vamos a hacer algo. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a estos profetas. Y Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Después de esto leemos cómo Elías se empieza a enfrentar a los profetas de Baal. Así como le dijo, diríamos allá en Juárez, les cantó un tiro. Pero no se iban a agarrar a golpes. Bueno, al final sí se agarran. Pero primero le dice: el Dios que descienda fuego, ese es el Dios de Israel. Le entran. Pues vienen los 450 profetas de Baal y dice que preparan su altar. Pide 2 novillos para que sean sacrificados, uno para ellos, uno para Elías. Y están desde la mañana hasta el mediodía gritando, pidiéndole a su Dios, y no contestaba. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y un espíritu mexicano se apoderó de Elías, porque empezó a hacerles bullying. Se empezó a burlar y les empezó a decir: a lo mejor está en el baño, déjenlo a gusto. A lo mejor anda de viaje. Y pues como no es omnipresente como mi Dios, a lo mejor está regresando. Grítenle más recio, a lo mejor los escucha. Se empezó a burlar de estos profetas y ellos: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Gritaban más fuerte, brincaban como locos. Dice que llegaron al punto de cortarse con cuchillos hasta quedar empapados en sangre, pero ni así respondía Baal. Grítenle más fuerte, grítenle más fuerte. Tal vez está meditando, tal vez está de viaje. Y pues a lo mejor él no es omnipresente, no tiene los atributos de mi Dios. Donde sea que lo invoquemos, Él se va a hacer presente, ¿se acuerdan? Y así se aventaron otras 3 horas después del mediodía. Y miren, las burlas fueron hasta el mediodía. Después otras, dice que a la hora del sacrificio vespertino, esas son a las 3 de la tarde. Pero Baal no contestaba y no contestó. ¿Hasta qué? Hasta que se dieron por vencido. Se dan por vencido y aquí es donde comienza lo bueno. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Así lo hicieron, y como estaba en ruinas el altar del Señor, repitan esto conmigo, Elías lo reparó. Vamos, díganlo fuerte: Elías lo reparó. Voltea con el que está ahí enseguida de ti y dile:
renovemos el altar. Díselo más fuerte, dile, vamos a renovar el altar. Conocemos esta historia. Después de que restaura el altar, toma el novillo, o los que no saben qué es un novillo, es un toro joven, lo despedaza, lo puso encima de la leña, cavó una zanja alrededor del altar y les dijo que 3 veces echaran 4 cántaros de agua, para que no hubiera excusa, ¿no? De que dijeran, se me hace que Elías le echó fogatol o algo por el estilo. No, para que no haya excusa, échenle agua. Dice el versículo 36 y 37, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia. ¿En qué? En obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Versículo 38, en ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les dijo: agarren a todos los profetas y dególlenlos, que no quede huella, que no. Tan pronto como los agarraron ellos, Elías hizo que bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Algo que llama mucho mi atención de esta historia es que Elías convoca a todos en un lugar llamado el Monte Carmelo. Pero ¿por qué en el Monte Carmelo, Elías? ¿Por qué en el Monte Carmelo? Mira, el Monte Carmelo tenía una historia muy fregona para ellos, porque este monte era conocido por sus árboles frutales. Las montañas en estos tiempos eran cosas tan bonitas, eran un paisaje de esos que solamente vemos en fotografías. Así era el Monte Carmelo. De hecho, en aquellos tiempos eran tan bonitas las montañas que la gente decía que los dioses habitaban en las montañas. No sé si recuerdan el salmo en el que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Este salmo está diciendo: tengo que voltear a los dioses para recibir ayuda. Eso es lo que decía la gente. En esos lugares ahí tienen que vivir los dioses. Ese tiene que ser una morada para los dioses, porque era tan bonito. Y este lugar, el Monte Carmelo, era bien conocido por sus hermosos paisajes. Estaba tan bonito que los israelitas no tardaron en apoderarse de ese lugar, de decir: hey, el Monte Carmelo le pertenece a Israel. Es más, Carmelo significa jardín de Dios. Era un lugar tan bonito que, como decían, en las montañas habitan los dioses. Vamos a hacerle un altar a Dios en el Monte Carmelo. Era un lugar en el que la gente iba y buscaba a Dios, el Monte Carmelo. Por eso es que Elías se encuentra un altar, pero que está abandonado, que está destruido, que está en muy malas condiciones. Antes de que Elías confrontara a estos profetas, fue construido este altar. ¿Para qué? Para que la gente pudiera conectarse con Dios. Pero me encanta que Elías los lleva a un lugar donde hay un altar en malas condiciones. Esto es tan poderoso. Un lugar en el que se adoraba a Dios en malas condiciones. ¿Les suena parecido? Y me encanta que Elías no dice: este está en malas condiciones, vamos a construir uno nuevo. Elías no dice: vamos a construir uno nuevo. No, él opta por restaurar
el altar que estaba en ruinas. Entonces, ya que te di esta introducción, quiero hablarte de 3 puntos bien rápidamente. El primero es un altar en ruinas. Entonces, como les mencioné anteriormente, en este lugar había un altar que había sido construido, pero como la nación fue desviándose, fue yendo tras otros dioses. Como la nación fue yendo tras otros dioses, el pueblo de Israel se olvidó de ir a adorar a este lugar. Que se había construido un lugar que el pueblo ofrecía adoración a Dios y Dios respondía con su presencia. El Monte Carmelo era conocido porque era el lugar en el que el pueblo ofrecía adoración a Dios y Dios respondía con bendición. Dios respondía con su presencia. ¿Sabes una cosa? Siempre que el hombre le haya sentido a su vida de fe, su respuesta va a ser adoración a Dios. Cuando tú le hayas el sentido a tu vida, a tu cristiandad, a todo lo que tú haces por Dios, cuando tú entiendes lo que Dios hizo por ti, tu respuesta, ¿qué crees que va a ser? Adorar. Y adorar no solamente tiene que ver con reunirte aquí y cantar. No, adoración es una vida. Adoración tiene que ver con 24/7. Tu obediencia es adoración. El seguir la palabra de Dios, eso es adoración. Por eso cuando tú le hallas el sentido a tu vida de fe, vas a responder con adoración. Yo no entiendo a esas personas que Dios los rescató del infierno y viven vidas cristianas frías. No me cabe en la cabeza cómo es posible eso. Por eso digo, tienen que hallarle el sentido. Tienen que entender que Dios los rescató del infierno. Tienen que entender que Dios los rescató de la condenación eterna, para que ellos puedan contestar con adoración. El jardín de Dios era tan hermoso que ellos sabían que Dios siempre les iba a responder con su presencia en ese lugar. Por eso dicen, vamos a hacer un lugar aquí para Dios. No agarran un lugar feo. No agarran un lugar que dicen, no. Un lugar donde todo es hermoso. ¿Para qué? Para levantar un altar y ofrecer adoración. Punto número 1 era: se levanta un altar, pero el altar se abandonó. Estaba dividida la nación en los tiempos de Elías. Estaba el reino del norte, el reino del sur, y la nación estaba en una crisis espiritual bien profunda. Bien profunda. Imagínate que ustedes son el pueblo de Israel y que yo me paro aquí un día. Bueno, no yo, para que no se vea tan mal, Stephanie, como no está, no se crean. Que me pare yo aquí y les diga, ya no solamente vamos a adorar a Dios. De hecho, hay un Dios que para adorarlo tenemos que cometer todo tipo de perversiones sexuales. ¿Qué les parece? Tenemos 2 opciones desde el día de hoy y Dios no se enoja. Estaban en esta condición el pueblo de Israel. Habían abandonado los mandamientos. ¿Por qué? Por ir tras de otros dioses. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que esta es la historia de nunca acabar con Israel. Siempre anhelando lo que otras naciones tenían. Siempre anhelando los beneficios de los otros dioses. ¿Cuánta similitud tiene esto con nuestras vidas? ¿Cuánta similitud tiene esto con nuestras vidas? Gozamos de tantos privilegios con Dios. Tienes tantas cosas que Dios te ha prometido, sin embargo, estás anhelando el mundo. Estás anhelando el mundo. Pero ¿sabes una cosa? Mantener nuestras vidas
pegadas a Dios para no anhelar que lo que el mundo ofrece, es una responsabilidad muy grande. Me han dicho, es que es difícil ser cristiano. Claro que es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie. Sí, Jesús fue perseguido. El autor y consumador de nuestra fe fue perseguido, fue tentado. ¿Quién te dijo a ti que los problemas se te iban a acabar? Una vez que aceptáramos a Jesús. No, la vida de fe no es fácil. La vida de fe implica de nosotros una vida de adoración. Y una vida de adoración no nos da tiempo. No nos da tiempo de anhelar el mundo. Hoy escribí en Instagram, si nos ocupamos en llevar una vida de adoración, jamás anhelaremos lo que el mundo puede ofrecernos por encima de lo que Dios nos ofrece. Pero necesitamos vivir ocupados en una vida de adoración. Abraham, pero nada más hay culto 3 días de la semana. ¿Cómo podemos mantener una vida de adoración si solamente tenemos 3 cultos? Vida de adoración es vivir orando, obedeciendo, meditando en su palabra, obedeciéndola, adorando, buscando su presencia, obedeciéndolo. Cuando salimos a la realidad, obedecerlo, hacer lo que sus principios nos dicen. Eso es una vida de adoración. Pero se convierte en una carga cuando no tenemos una vida de adoración. Cuando no tenemos una vida en la que comprendemos que buscar a Dios, que meditar en su palabra es un privilegio que tenemos. Cuando no entendemos eso, se va a convertir en una carga. Y tarde que temprano te vas a terminar quejando como Marta. Tengo muchas cosas que hacer. Ir a la iglesia, pues si también me canso. Buscar a Dios, no, ya trabajé todo el día. Si de excusas se tratan, siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener excusas. Y aquí es donde falló el pueblo. Abandonó su vida de adoración, por eso cayeron en esa frialdad. Por eso nos encontramos con un altar en ruinas. Por abandonar la vida de adoración, abandonaron su vida espiritual. Se fueron tras otros dioses. Estos dioses no demandan nada de ti, El mundo no demanda nada de ti. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no te promete nada. Dios te promete la salvación eterna. Dios te promete rescatarte del lago de fuego. Pero Él te pide una vida de adoración. Pero el mundo no te promete nada. Nada te promete. Y si te promete cosas, son ficticias. Me encanta mi papá que dice: el mundo te ofrece mucho, te da muy poco, pero te cobra una factura muy grande. La nación de Israel comenzó bien. Si había un altar en ruinas, es porque la nación de Israel comenzó bien, pero se fue desviando. Se fue desviando. Y otra vez te vuelvo a preguntar, ¿te suena parecido? Estamos en febrero. Como el pueblo de Israel, comenzamos enero bien machín. Comenzamos enero diciendo: voy a orar, voy a buscar, este año no voy a caer, este año Y ya estamos en febrero y dices: ya la regué, que venga enero otra vez, Padre. Comenzaron muy bien, pero se fueron torciendo por abandonar su vida de adoración. Así nos pasa muchas veces. Comenzamos muy bien, pero cuando estamos en la cima de nuestra vida espiritual, nos confiamos. Nos confiamos. Un día escuché al apóstol Wherever Tomorrow decir esto: lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es mantenerte. Y aunque este vato es bien mal hablado, dijo algo muy cierto. Lo difícil no es llegar a la cima de tu vida espiritual,
lo difícil es mantenerte. Qué difícil es mantenernos. Qué difícil es mantenernos, pero eso sucede cuando no encontramos un deleite en Dios. Cuando la vida de adoración es una carga. Te basta con pensar en lo que Dios hizo por ti. Sí, he dicho esto varias veces y lo voy a volver a decir. Yo no daría a Tiago por ustedes, aunque me vean así. Yo no daría a Tiago por ustedes, porque al igual que yo, ni uno de ustedes vale la pena por Tiago. Sin embargo, dice Dios que aunque nosotros no valíamos la pena, Él aún así mandó a su hijo. Y eso es algo que no entendemos. Hasta que no entendemos eso, nuestra vida de adoración va a cobrar sentido. Hasta que no entendamos eso, porque de eso depende nuestra fe. Nuestra fe es creer en que Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. ¿Y por qué murió? Por limpiar tus pecados, por limpiar mis pecados. Tenemos que entender eso, si no, nunca le vamos a encontrar sentido a nuestra vida de adoración. ¿Cómo puedo empezar por adorar a Dios? Voy a pecar, pero Señor, ¿sabes qué? No. Tú diste la vida de tu hijo, a ti te costó mucho. A ti te costó todo lo que tenías. A ti te costó todo lo que tenías. Como para darte la espalda por un momento de placer. Como para darte la espalda por un momento atrás de mi auto. Como para darte la espalda por 3 minutos viendo videos en mi celular. Hasta que no entendemos lo que a Dios le costó nuestra salvación, es que nuestra vida de adoración va a cobrar sentido. Queremos orar un día a la semana, y eso si nos va bien, ¿verdad? Orar un día a la semana y pensar que esa es la suficiente gasolina para avanzar toda la semana. Lamentablemente, para tu carne y la mía, un día de oración a la semana no es suficiente. Un día de búsqueda a la semana no es suficiente. Así no funciona. Por eso le dieron el título de vida de, no día al año, no, vida de adoración. La adoración es algo que se vive constantemente. La adoración no es algo que decides hacer un día a la semana o un mes del año y ya con eso tienes hasta diciembre. Por eso llegamos arrastrándonos en febrero. Ay, ya quería que fuera elévate para que hubiera altares. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que no tienes idea cuánto le fallé a Dios. ¿Y por qué le fallaste a Dios? Pues porque no tienes una vida de adoración. Porque no has entendido que es una vida de adoración. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de abandonar el altar? Varias veces Dios usó a Elías para venir y decirle al pueblo: regresen a Dios, volteen al Dios de nuestros padres. Pero el pueblo hizo caso omiso, no le importó y no volvían a Dios. ¿Por qué? Porque su carne estaba siendo súper alimentada. Estaban teniendo lo que su carne quería. ¿Y qué hizo Dios? Dios se ve en la necesidad de disciplinar a su pueblo y manda una sequía. Detiene las lluvias sobre los campos. Pero saben una cosa, esto es lo que hace un padre amoroso. Un padre amoroso te disciplina. Un padre amoroso no te deja que sigas sabiendo que estás haciendo algo mal, no te deja que sigas. No, un padre amoroso te va a disciplinar. Un padre amoroso te va a disciplinar. Y la disciplina que usa Dios aquí está, a mí no se me hubiera ocurrido. Dios dice: voy a mandar una sequía.
Ustedes se sienten muy seguros porque sus campos dan mucho fruto. Ustedes se sienten bien seguros porque en sus campos todo abunda. ¿Qué va a pasar si mañana deja de llover? ¿Qué va a pasar con sus campos? ¿Qué va a pasar con sus campos? Y déjenme les digo, porque Dios es bien intencional con esta disciplina, porque Dios les está diciendo en pocas palabras: voy a dejar que ustedes vean cómo se ve su vida espiritualmente. Voy a dejar que ustedes vean cómo se ve su vida espiritual literalmente a través de sus campos. Su vida espiritual está desértica, no da fruto. Antes se veía verde cuando venías y me adorabas en ese monte. Había mucho fruto en tu vida, pero ahora que me has dado la espalda, así se ve tu vida espiritual. Un desierto, está seca, está llena de ruinas, está llena de basura. Así se ve nuestra vida espiritual cuando le damos la espalda a Dios, cuando vamos tras de nuestros anhelos, cuando vamos tras de nuestros deseos. Por eso Dios tiene que tocar lo que más nos gusta. Por eso Dios tiene que tocar nuestra seguridad. Dios no puede descender en un altar que está lleno de desobediencia. Dios no puede, Dios puede, pero por amor a ti no lo hace. ¿Cómo que por amor a mí? Vas a pensar que vas a poder estar adorando a Dios y adorando a Baal. No se puede. No se puede. Dios no puede descender en un altar que está lleno de deseos de la carne, en un altar que está lleno de rebeldía y cosas que van en contra de los principios de Dios. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no se va a contradecir nunca. Y te volvemos a lo mismo de otras predicaciones de esta serie. No esperemos los mismos resultados fructíferos si en nuestra vida no hay obediencia y no hay adoración. No esperemos fructicidad en nuestra vida. No esperemos tener una vida fructífera si en nuestro altar hay ruina solamente. Si en el altar de nuestro corazón, si en el altar de nuestra vida alguien más reina. Por eso Elías tiene que desafiar a los profetas de Baal. Pero antes de desafiarlos dice: vamos a reunirnos, vamos a reunir a todo el pueblo para que vean quién es el Dios verdadero. Pero lo primero que hace es ponerles una regañiza. Esto es lo que es el trabajo de un profeta. Esto es lo que hace el trabajo de un profeta. No que te adivine tu nombre, no que te adivine cuántos años tienes, no que te adivine el nombre de tu hijo. Eso está en Facebook, eso está en Instagram. Eso no es el trabajo de un profeta. Llega el profeta y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero o Baal. Pero ya decídanse. Eso es lo que Dios nos dice cuando nosotros le damos la espalda, pero queremos seguir recibiendo las bendiciones de parte de Él. Hey, ¿hasta cuándo? Deja de estar jugando la parte. O me vas a adorar a mí o vas a adorar al mundo. ¿Quieres mis resultados o quieres los frutos que te da el mundo? ¿Hasta cuándo? Les dice Elías. ¿Hasta cuándo se van a decidir? Si tú crees que Dios es el Dios verdadero, entonces síguelo, les dice. Pero si tú crees que Baal es el Dios verdadero, síganlo a él. Y así como se acaban de quedar, se quedó el pueblo. Dice, se quedó sin una sola palabra. Esto tenía que ver con la mentira que les había presentado Jezabel. No pasa nada si adoran a los dos. Esa voz que has escuchado en tu mente que te dice: no pasa nada si fornicas y mañana vas a la iglesia, Dios va a estar contento de que sirvas. No pasa nada de que te drogues y el domingo vayas y le pidas perdón. No pasa nada.
se te va a hacer un hábito. Y Dios dice: si me vas a servir a mí, sírveme a mí. Si vas a servir al mundo, no juegues la parte, porque te va a ir peor. Decídete, o uno o el otro. Es lo mismo que Dios dice, Jesús dice allá en el Apocalipsis, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. ¿Hasta cuándo? Después de esto empieza la campal. Primero los de Baal, dice. Me gusta que Elías los deja que vayan primero, Yo no voy a durar mucho. Cálense ustedes. Yo no voy a durar mucho. Yo sé quién es mi Dios. Pero no hubo respuesta de Baal ni Aserá. No hubo respuesta de Baal ni Aserá. Y Baal y Aserá son un tipo del pecado. Tienen mucha similitud con el pecado, porque te ofrecen mucho, pero a la hora de demostrar su poder no te van a responder. No le van a salir por ti. Baal y Aserá son como el pecado. Te ofrecen demasiado, pero cuando te encuentras solo, ni ellos están ahí para ti. ¿Qué pasa? No responden. Entonces Elías restaura el altar. Y me encanta que para restaurarlo invita a todo el pueblo. Invita a todo el pueblo porque les dice: acérquense a mí. Vamos a restaurar el altar. Elías restaura el altar a Dios. El altar que en su momento le ofrecieron adoración, en el que en su momento Dios se manifestó, en el que en su momento Dios contestó con su bendición. Un altar que me gusta imaginarme que es un altar en el que Dios hizo grandes cosas. Y esto es tan hermoso porque Elías no decide construir uno nuevo. Dice: vamos a restaurar el que ya había. Y Elías, ¿para qué restaurarlo? Si míralo, está en ruinas, está horrible, ya tiene piedras viejas, ya tiene... ¿para qué restaurarlo? ¿Saben para qué? Para recordarle al pueblo que Dios no se había olvidado de ellos. Hay veces que Dios va a tener que venir a recordarte que Él no se ha olvidado de ti. Hay veces que Dios va a tener que venir a recordarte que aunque tú te olvidaste de Él, Él no quita el dedo del renglón contigo. Es que yo no puedo con tanto amor. Va a haber veces que aunque tú ya dijiste: Dios, ya no quiero nada contigo, Dios te va a decir: yo sí quiero todo contigo, porque te amo tanto, porque con amor eterno te he amado. Y viene y les recuerda, les dice: vamos a restaurar el altar. Yo quiero imaginarme que muchos de ellos alguna vez tuvieron que subir a ese altar a ofrecerle adoración a Dios. No, espérense, no vamos a hacer uno nuevo. Vengan, vamos a restaurar este en el que Dios te bendijo. Vamos a restaurar este en el que Dios te respondió con su presencia. ¿Saben qué les estaba diciendo Elías? Porque Elías, dice la Biblia que Elías agarra 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Elías les está diciendo en pocas palabras: volteen al pasado. Dios usó a 12 tribus para que estuviéramos en la tierra en la que estamos. Dios usó a 12 tribus para que estuviéramos en donde están ahorita. Dios usó a 12 tribus para que pudiéramos entrar a la tierra prometida. Volteen al pasado.
¿A poco no fue Dios bueno con ustedes? Volteen al pasado. Volteen a unos años atrás. Le hemos dado la espalda a Dios, pero Dios nos sigue diciendo: sigo siendo ese Dios que te cuidó en el Mar Rojo. Sigo siendo ese Dios que te cuidó en el desierto. Sigo siendo ese Dios que te cuidó cuando tomaste la tierra prometida. Sigo siendo ese Dios. Y si estás donde estás es porque sigo siendo ese Dios. Lévate, si Dios no hubiera sido misericordioso con nosotros, no estuviéramos aquí. Ninguno, no hay aquí alguien tan santo para decir: no, yo no hago nada en contra de Dios. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí si Dios no hubiera sido misericordioso para con nosotros. Si Dios, quiero que te preguntes eso: si Dios no hubiera sido misericordioso para contigo, ¿dónde estarías ahorita? Bueno, vamos a replantear la pregunta. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ok. Parados en esto, la paga del pecado es muerte. Si Dios no hubiera sido misericordioso con ustedes, ¿dónde estarían ahorita? Elévate, que estamos esperando para restaurar el altar de adoración en nuestra vida. Sí, lo que Dios hizo en el campamento fue hermoso. La adoración que tú le ofreciste en el campamento fue hermosa. Él ya te contestó a esa adoración. Te preguntas: ¿por qué ya no siento a Dios como antes? Porque quieres seguir viviendo de la adoración que ofreciste en el 2024. Pues porque has abandonado el altar, y ese altar está en ruinas. Mira, tercer y último punto, si me puedes ayudar, Natalia, please. ¿Qué hace Elías? Elías presenta su adoración a Dios. Pero lo primero que hace es arreglar el altar, restaurar el altar. Eso es lo primero que Dios hace. Es lo primero que Elías hace. Y después de restaurar el altar, ofrece su adoración, presenta su adoración a Dios. Elévate, ¿no te dice nada esto? Primero restauró el altar y luego ofreció su adoración. No dice que ofreció la adoración en un altar en ruinas. ¿Te dice algo esto? Elévate. Nuestra vida es un altar. Se lo hemos estado diciendo cada semana de esta serie. Tu vida es un altar. Tu vida es un altar. Elías restaura, luego ofrece adoración. Luego tenemos que poner nuestra vida en orden para que Dios se agrade de nuestra adoración. Necesitamos restaurar el altar de nuestra vida para que Dios se agrade de nuestra adoración. Tal vez puedes decir: pero yo he sentido poquito a Dios. Son las cucharaditas que Dios te da. Son así esos samples que te dan ahí en el Costco y en el Sam's, para que digas: lo quiero comprarlo todo, sabe buenísimo. Sentí a Dios en esa canción, en esa adoración que estaba cantando, y sentí a Dios. Dios me abrazó. Sí, pero si tu vida no está en orden, no creas que es por tu vida, es porque Dios está teniendo un poquito de misericordia de ti.
enamorarte, para enredarte con esos lazos de amor. Hey, esto es lo que tú pudieras tener de por vida si tan solo decidieras adorarme toda tu vida. Pero necesitamos restaurar el altar. Por eso batallamos para conectarnos con Dios, porque tenemos un altar lleno de ruinas, lleno de pecado. Nos olvidamos de Dios y ese altar está lleno de basura, está lleno de desobediencia, está lleno de rebeldía, y aún así queremos que Dios nos visite. Antes de visitarte, Dios va a venir con ese mensaje profético a decirte: hey, decídete. O yo o los otros dioses, o yo o tu vida de pecado. Y si te decides por Él, tienes que restaurar el altar y entonces ofrecer tu adoración. Mira, después de que restaure el altar, ofrece su adoración. Él es bien intencional. Él dice: oh Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, respóndeme. Está diciendo Elías, le está haciendo saber al pueblo esto: el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Isaac, el Dios que estuvo con Jacob cuando ellos levantaron un altar y le adoraron, es el Dios que va a estar con ustedes cuando decidan restaurar ese altar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, respóndeme. ¿Qué pasa? Dios responde, fuego desciende, el holocausto es consumido, la leña es consumida, el agua, dice el versículo, que hasta el agua es lamida de ese lugar. Y cuando Dios responde con fuego, todos volvieron a invocar el nombre de Dios. Cuando tú sientes ese fuego de Dios y tu altar está en ruinas, es porque Dios te está diciendo: invoca mi nombre una vez más. Invoca mi nombre una vez más. Invocaron su nombre. Y esto es porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, cuando el fuego de Dios se manifiesta en tu vida, es para que tengas una comunión muy grande con Él. El fuego de Dios no es para que juegues con Él. El fuego de Dios es para que tú hagas crecer tu relación con Él. ¿Qué es lo que pasa? Desciende fuego y dicen: oye, verdaderamente Jehová es el Dios de Israel. Señor, tú eres el Dios de Israel. Tú verdaderamente eres el Dios de Israel, contesta el pueblo. Porque el fuego de Dios te va a llevar a tener una comunión grande con Dios. El fuego de Dios no es nomás para que lo tomes como tu prostituta, que vengas, sientas bonito y te vayas otra vez. No, el fuego de Dios es para que te comprometas con Él. El fuego de Dios es para que tú digas: Señor, yo quiero vivir atado a ti por el resto de mi vida. Quiero hacer tu voluntad. No quiero darte la espalda. No quiero que me apartes de ti. Y vidas en fuego provocan la presencia de Dios. Vidas en fuego provocan. Mira, una vez me preguntaron: Abraham, ¿la presencia de Dios se provoca o es su voluntad? Es una de esas preguntas en las que quieren ver qué tanto conoces. ¿La presencia de Dios se provoca o Él decide cuándo manifestar su presencia? Las dos. Él ya decidió cuándo manifestar su presencia, porque al final del día es decisión de Él.
pero nuestro Dios es justo. Y Él decidió manifestar su presencia cuando tú y yo levantemos nuestro altar y estemos viviendo vidas de altares encendidos. Dijo: donde invoquen mi nombre yo vendré. Donde invoquen mi nombre yo vendré. Yo creo firmemente que vidas de adoración en las cuales hay obediencia y hay sacrificio, yo creo que esas vidas provocan la presencia de Dios. ¿Quieres provocar la presencia de Dios en tu vida? Necesitas una vida de obediencia, de adoración y de sacrificio. Todo lo demás déjaselo a Dios. ¿Quieres provocar la presencia de Dios en tu vida? Necesitas una vida de adoración, de obediencia y de sacrificio. Hey, elévate. Yo quiero volver a ver una iglesia encendida. Yo quiero volver a ver jóvenes que en la calle se paran a orar por un enfermo y para la gloria de Dios es sanado. Pero lo triste es que en nuestro altar reinamos nosotros. Reina el diablo. Nunca vamos a ver una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo si no vivimos vidas de adoración, vidas rendidas totalmente a Dios. Si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes a partir de hoy. No podemos esperar tener buena respuesta de Dios, respaldo de Dios, si estamos jugando la parte. No podemos. Y aquí está el más grande ejemplo. Estas no son mis ideas, esto no es lo que yo creo, esto no es lo que yo pienso. Hey, pueblo, ¿hasta cuándo se van a decidir? ¿Hasta cuándo se van a decidir? Vamos a ponernos de pie, levante. Elévate. Tanto yo como tú necesitamos restaurar ese altar de nuestra vida. Necesitamos decirle a Dios: ya, Señor, ya me harté del pecado, ya me harté de estar jugando la parte, ya me harté de no comprometerme por completo. Me decido por seguirte. Voy a restaurar el altar de adoración en mi vida. Voy a restaurar el altar de adoración en mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque tú te mereces lo mejor. Porque con amor eterno, Padre, me has amado. Porque cuando yo ya no quise nada contigo, tú quisiste todo conmigo. Señor, ¿cómo no he de adorarte? Señor, ¿cómo no he de entregarte toda mi vida, Padre, si tú hiciste eso por mí? Señor, perdóname por no estar viviendo una vida que te agrada, por no vivir una vida de un altar que te adore a ti. Señor, perdóname. Elévate. Necesitamos restaurar el altar de nuestra vida. Necesitamos restaurar ese altar que en algún momento ofrecimos nuestra adoración, ofrecimos nuestros sacrificios, sacrificamos nuestra carne por seguirlo a Él, pero en el camino nos torcimos. Necesitamos restaurar ese altar. Necesitas restaurar tu vida de oración. Necesitas restaurar tu vida de lectura de su palabra. Necesitas restaurar tu vida en la que agarras a tu familia y les dices: vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Necesitas restaurar eso. Y este mensaje solamente es para los que quieren salir de la rutina. Este mensaje solamente es para los que dicen: Señor, hasta aquí. Este mensaje es para ti. Pero si tú quieres seguir con los mismos resultados, ignora todo lo que dije.
ignora todo lo que dije. Este mensaje no era para ti. Este mensaje es para los valientes que quieren arrebatar el reino de Dios. Este mensaje es para los que dicen: Señor, me quiero consagrar. Señor, quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir para mis deseos. Ya no quiero vivir para mi desobediencia. Ya no quiero vivir para mi rebeldía. Quiero vivir para ti. Perdóname por olvidar todo lo que hiciste por mí en el pasado. Quiero que en este momento traigas a tu mente todo eso que tiene en ruinas el altar de tu vida. Quiero que traigas a tu mente todos esos comportamientos, todos esos malos hábitos que tienen en ruinas el altar de tu corazón. Esas amistades, esos pecados, esos malos hábitos, tráelos a tu mente. Y si alguien en este lugar necesita restaurar el altar a Dios en su vida, este es el tiempo de hacerlo. El altar está abierto. Mientras haya altares dispuestos a arder, hay un Dios dispuesto a manifestarse. Mientras haya un altar en tu vida dispuesto a arder por la presencia de Dios, a arder por su gloria, hay un Dios que dice: yo estoy dispuesto a manifestarme a ti, yo estoy dispuesto a manifestarme en tu vida, yo estoy dispuesto a hacer más. Dios quiere traer un avivamiento a tu vida. Dios quiere que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Oh Dios, responde con tu fuego, papá. Responde con tu fuego, Señor.